Le pediré al Padre que les dé otro defensor que esté siempre con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que toma de lo mío y se los anunciará. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos nosotros ya, hemos comentado hace algunos días ya, en la segunda parte del tiempo de Pascua. Eso significa que tenemos en la Pascua un punto de inflexión muy importante, que litúrgicamente lo ubicamos cuando empezamos a contemplar a Jesús y a los apóstoles en el cenáculo, en las lecturas de la misa de día, de feria, de semana, porque en los primeros días de la Pascua, luego de la octava que vemos las distintas experiencias con el resucitado, lo que se nos está presentando con calma es esos signos que realizó Jesucristo y que son los que continúa realizando luego de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Entonces, primero se nos han explicado los signos. En la segunda parte, el Señor empieza a hablar ya no de los signos de sus obras, sino el Señor, sentado a la mesa, empieza a revelar la intimidad de Dios. Son cosas relacionadas pero distintas, tenemos que notarlas. Uno es cómo el Señor obra a través de sus signos, nosotros diríamos, de Jesucristo, de sus sacramentos, de su iglesia. Y otra es cuando nos habla de la intimidad de Dios, algo que no podemos penetrar nosotros mismos, ni siquiera podemos ver, sino que es total revelación en Jesucristo en la plenitud de los tiempos. Y en ese itinerario se nos ha empezado a hablar, capítulo 14, lo recuerdo para que se den cuenta y lo tengan presente porque ya lo hemos mencionado. Jesús, después de decirle lo que va a ocurrir con la traición, con la negación, con su dispersión, y que ya no lo van a ver, empieza a consolarnos. Y les dice que no se agobie, que no se atribule, que no se turbe su corazón, porque Él va a la casa del Padre a prepararnos unas moradas, unas estancias, porque en la casa del Padre hay bastantes sitios, y que ya conocen el camino. Y ahí empieza lo de Tomás, luego lo de Felipe, muéstranos al Padre, capítulo 14 y capítulo 15. En el capítulo 16 ya se nos habla más específicamente de la tercera persona de la Santísima Trinidad,
del Espíritu Santo, y eso hemos empezado a verlo ayer. Todo está ocurriendo ese mismo día, en esas pocas horas. Entonces, ubiquemos la dificultad de los apóstoles para comprender. Y entonces veíamos ayer que el Señor les decía, les conviene que yo me vaya, porque si no, no viene el otro defensor, el otro paráclito. Y además el Señor les anuncia lo que se va a producir, lo que se está produciendo con la encarnación y con su Pascua. Y veíamos ayer que el Señor dice, el mundo ya está convicto con la prueba de un pecado, de una justicia y de una condena. Y entonces esas cosas ellos no las entienden. Nosotros tampoco las entendemos con facilidad. Mundo convicto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa eso? Un pecado, porque el Señor no está hablando de los pecados. Un pecado. Y el pecado es la soberbia, la rebeldía contra Dios, que nosotros muchas veces creemos que son problemas interpersonales. Esta persona me cae, esta persona no me cae, esta persona me dijo, yo le dije, y no vemos que es o estar con Dios o estar contra Dios. Y entonces nosotros tenemos que descubrir que todo pecado es contra Dios. Si no fuera contra Dios, no fuera pecado, y no necesitaríamos de Dios mismo para que venga a curarnos, lo podríamos arreglar entre nosotros. Tomémonos un café, un desayuno, una cosa humana, y ya una llamadita telefónica y se resuelve. No, la separación es consecuencia del pecado. El pecado se llama soberbia, nos aleja de Dios, automáticamente me divide a mí, y mi relación con los demás también se fractura. Eso es lo que ocurre en el pecado. Pero dice además el Señor una justicia. Y la justicia, es decir, lo que nos santifica, es que el Señor en primer lugar nos perdona en la cruz, nos reconcilia con el Padre, sube al Padre, envía de junto al Padre el Espíritu Santo, santificador, y esa es la justicia, poner en orden las cosas. Dios, en su amor misericordioso, y nosotros empezando a poder amar como el Señor ama, el camino de la santificación, de la justificación. Y luego la condena, saber que el problema es con el enemigo, con el Satanás, con el demonio. Y que entonces nosotros permanentemente estamos eligiendo Jesucristo o demonio. Claro, entonces todos esos autoengaños, no es mi carácter, es esta persona, es que hace mucho calor, es que hace mucho frío, es que estoy apurado, no estoy apurado, son engaños. Pero ahora el Señor da un paso más. El Señor nos dice que se nos va a revelar la verdad completa. Y nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad. Entonces eso significa que nosotros, que presumimos que sabemos quién es Jesucristo, tenemos que darnos cuenta que en realidad sabemos algo de Él, hemos tenido algunos encuentros con Él en los sacramentos, de repente en la oración, pero todavía no lo conocemos. Y nosotros, claro, siempre presumimos. Sí, yo sé, Señor, que... Y entonces se nos está revelando la verdad de Cristo. La Iglesia misma, los apóstoles mismos, a lo largo de los siglos, poco a poco estamos comprendiendo eso. Un ejemplo para darnos cuenta. En los momentos en que los apóstoles escuchan esto, y cuando ellos empiezan su predicación, para ellos no es claro que Jesucristo tiene naturaleza humana, naturaleza divina.
Eso la iglesia lo va a aprender después. Recién en el siglo V la iglesia lo va a formular. Concilio de Calcedonia. Pero otras cosas más para que nos demos cuenta, porque nosotros podemos presumir que ya está todo, ya sabemos, ya todo está revelado, pero todo no es entendido. No todo lo comprendemos, ni como iglesia, mucho menos como personas que estamos en la peregrinación de la fe. Por ejemplo, siglo XIX, no estaba claro para todos que la Virgen María era sin pecado concebida. Había personas dentro de la iglesia que decían que sí, otros decían que no. Recién ahí se formula el dogma, Pío IX, y entonces nosotros ahora decimos la Virgen María es sin pecado concebida. Igual podríamos decir asunta al cielo, en cuerpo, alma y espíritu. Y entonces nosotros tenemos ahora que recordar nuestro propio camino de fe. Recuérdense, véanse ustedes, cada uno ponga las fechas, los tiempos, hace 5, 10, 20, 30, los años que cada uno le toque. Y de repente tenían una idea del Señor absolutamente, diríamos, vaga, confusa. Poco a poco están teniendo una idea y una relación con el Señor que cada vez es un poco más clara, con más luz. Eso es la obra del Espíritu Santo, que nos revela la verdad completa. Entonces mal haríamos nosotros de pensar, no, yo ahora ya tengo la verdad completa. Y eso no ocurre. Porque esa verdad completa, plenamente la tendremos cuando nos veamos cara a cara con el Señor, si es que el Señor misericordioso nos concede esa gracia de verlo cara a cara y participar de la vida bienaventurada de los hijos de Dios. Y entonces quisiera que nos detengamos en un punto de quién es Jesucristo y la verdad completa, hasta donde nosotros en alguna de las cosas como iglesia lo hemos ido aprendiendo poco a poco. Y por ejemplo, mucho avance, mucha enseñanza se tuvo con San Pablo. San Pablo nos habla del Cristo total. Cristo cabeza, Cristo cuerpo, la iglesia cuerpo de Cristo. Pero resulta, nosotros ahora sabemos que la iglesia, cuerpo de Cristo, es peregrina, es purgante y es triunfante. Los que ya tienen la verdad completa son la iglesia triunfante. La iglesia purgante todavía está en un proceso de purificación. Y nosotros todavía estamos en un proceso de prueba. No hemos aprobado el curso, diríamos. Todavía tenemos que pasar exámenes, pruebas. Pero a veces nosotros hablamos y decimos y nos imaginamos como si nosotros fuéramos iglesia triunfante. Y no es así. Pero más aún. Entonces, si nosotros somos cuerpo de Cristo, entonces nosotros tenemos que entender qué significa amar como el Señor nos ama. Y tenemos que entender qué significa las relaciones interpersonales entre nosotros. Y entender por qué no son de amor. Y la razón es porque nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Porque si es que el Espíritu Santo, como dice San Pablo, es quien nos mueve, en Él vivimos, en Él existimos, entonces nuestras relaciones serían de amor. Eso no ocurre plenamente en la iglesia peregrina. Eso ocurre en la iglesia triunfante. Y la prueba es perseverar y decir, Señor, yo perdono, yo empiezo de nuevo y yo quiero amar como tú nos amas. O en algún momento estacionarme y decir, no, ya no más, hasta aquí no más. Pero además, les decía ayer un poco breve y rápidamente,
Nosotros cuando nos acercamos a Jesucristo, la plenitud de la revelación en el tiempo pospascual que se nos presenta en su iglesia, que es como sacramento de Jesucristo, que es el sacramento de Dios, se nos presenta a través de los sacramentos de Jesucristo. Y en los sacramentos de Jesucristo es el Hijo y es el Espíritu Santo. En todos los sacramentos. No hay sacramentos sin la participación de la criatura humana, sin el Espíritu Santo y sin Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a los sacramentos, a los 7 sacramentos, nos acercamos a la Trinidad. Por eso es que la misa la empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Hijo glorioso nos conduce al Padre y el Espíritu Santo en el amor de Dios nos hace que nosotros acojamos y descubramos quién es Jesucristo y quién somos nosotros, porque la revelación es quién es Dios y quién somos nosotros. Nosotros los seres humanos. Y entonces yo descubro que el dolor que tiene el cuerpo de Cristo en la cruz es consecuencia de mis obras o de mis omisiones. Y descubro lo incoherente que es que yo diga que ame a Cristo y que esté enemistado con otras criaturas humanas. Eso no es coherente, esas dos cosas no se dan. Se dan cuando yo todavía no descubro el amor de Dios, todavía no estoy en comunión con el Señor, no conozco al Padre. Y entonces me doy cuenta que me falta que el Espíritu Santo, el Paráclito, el Pedagogo, el que me revela la verdad, me siga iluminando para comprender la verdad completa. Pero nosotros también en la iglesia tenemos un tiempo, diríamos, de devocionismo, que hace que en lugar de crecer, a veces nos podamos confundir más. Los santos nos ayudan para descubrir la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo en las criaturas humanas. Y los santos, viendo la obra de Dios en ellos, nos ayudan para que descubramos qué es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Y entre los santos, nuestra Madre, su misión es llevarnos a Dios. No es quedarnos con ella, porque ella, igual que todas las criaturas, quieren conducirnos si están en el cielo a Dios. Pero si mi devoción se queda en el santo, en la santa, y mi devoción no me lleva a Jesucristo en el Espíritu Santo y al Padre, yo todavía estoy en una peregrinación, en una fe que está, diríamos, como la primera etapa de la vida pública de Jesús en Galilea. Lo estoy buscando por cosas pasajeras. No para ver el rostro de Dios, no para que el Señor haga de mí y de cada uno de nosotros también santos, que seamos cuerpos curados y sanados de Jesucristo, es decir, iglesia triunfante. Y creo que eso ocurre mucho en la relación que tenemos con nuestra Madre, con la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Porque las personas no nos damos cuenta con facilidad que la misión de María es ayudarnos para que justamente el Espíritu Santo nos explique la verdad completa. María no la puede hacer, no lo pueden hacer las criaturas, eso es obra del Espíritu Santo. Y entonces, si es que yo por un lado con María, no, es que a mí me gusta San José, es que a mí me gusta San Miguel Arcángel, es el que vence la batalla. No, la batalla vence si el Espíritu Santo está en mí.
Y entonces vemos que dentro de nuestra fe hay devociones que pueden fragmentar tanto la fe que nos hacen perder de vista la revelación de la plenitud de los tiempos. Y entonces por eso es que la Iglesia necesita y nosotros necesitamos que se nos revele la verdad completa. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y lo primero que el Espíritu Santo va a querer hacer es abrir nuestro entendimiento para que entendamos la palabra del Señor, porque el Hijo es la palabra. Con eso en mente, veamos la primera lectura. San Pablo ya se nos presentaba de hace 2 días, ya llegó a Europa, ya no está en Asia Menor, ya llegó a Macedonia, llegó a Filipos, ha sido apresado, ha estado cantando encadenado con Silas, se ha producido ese terremoto, se han roto los cepos, es manifestación de la libertad de los hijos de Dios. Y ahora Pablo llega a Atenas, al Areópago. Conviene recordar que era el Areópago de Atenas. Yo sé que ustedes lo recuerdan, pero como no estoy seguro que todos lo recuerden, se los voy a recordar. La ciudad de Atenas era el lugar, diríamos, de los filósofos, el lugar, entre comillas, de los que buscaban la verdad, de los que amaban la verdad. Y en Atenas, en Grecia, surge la filosofía, que de alguna forma es la búsqueda sistemática de la verdad. Y la filosofía de los primeros filósofos griegos no separaba a Dios de lo temporal. No había una separación teología, filosofía, como apareció después. Entonces, para Sócrates, para Platón, para Aristóteles, cuando hablaban de la verdad, estaban hablando, diríamos, de la búsqueda de Dios. Pero resulta que los atenienses, que eran lo más avanzado que había llegado la humanidad en esa reflexión con la inteligencia y con la razón, Pablo nota que tienen un montón de templos. Son muy religiosos. Y eso implica que están buscando a Dios, pero fragmentadamente. Podríamos decir nosotros ahora son politeístas. Tienen dificultad en reconocer al Dios único y verdadero. Jesucristo nos ha revelado que ese Dios único y verdadero es comunión de amor de 3 personas, distintas pero en unidad perfecta. Y ya les decía que para nosotros es muy fácil reconocer lo que es distinto, distinguir. Pero cuando nosotros distinguimos, heridos por el pecado, separamos. Pero el Señor viene a reunir, y para eso nos revela que la verdad de Dios es que hay cosas distintas, 3 personas distintas, pero unidad perfecta. Porque los seres humanos también somos distintos, personas distintas, y estamos llamados a ser un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y entonces Pablo les dice, veo que son religiosos y que tienen una estatua de un Dios desconocido. De ese les vengo a hablar, del que no conocen. Y entonces, claro, uno diría, ya eso se refería a los griegos, a los atenienses. Nosotros, lo que conocemos de Dios, incluso lo revelado de Dios, es menos de lo que es Dios verdadero. Menos es lo que sabemos que lo que no sabemos es mucho más, incluido en la revelación. Pero incluso lo revelado nosotros no lo terminamos de entender, ni personalmente ni como iglesia, y poco a poco se nos va conduciendo en ese camino de revelación, generación tras generación. Y entonces hay momentos donde el ser humano se enfrenta a dificultades que no se enfrentaba antes. Les pongo un ejemplo reciente. Antes,
la gente no se planteaba temas como, por ejemplo, la fertilización in vitro. Eso tecnológicamente, humanamente, no era posible, era impensable. Se podía imaginar. Pero ahora es un problema real. O el problema de esto que discutía con esas mujeres del aborto por violación y estas cosas. Entonces, claro, ahora las personas que peregrinan con nosotros necesitan una luz mayor para comprender quién es Dios. Pero lo que vemos es que hay más confusión. Entonces la gente no sabe qué es la maternidad, la gente cree que el ser humano se va a realizar y va a ser feliz siendo solos, hombres solos, mujeres solas, que en el mejor de los casos, si quieren, compren hijos, entre comillas, sean exitosos, reciban mucha aprobación de criaturas humanas y así serán felices. Eso es lo que dice el mundo, el areópago, donde hay múltiples voces, donde hay múltiples ideas. El areópago son las ideologías del mundo y las mentiras que cada uno nos decimos. Y entonces hoy día se nos revela que un punto decisivo para acoger al Señor es reconocer que hay una vida, que la vida más plena, la vida verdadera, la vida cuando acabe esta vida presente. Pero ¿qué pasa si para mí todo se juega y lo único importante es la vida presente? Yo no puedo acoger la verdad completa, no voy a poder acoger al Señor plenamente y lo voy a querer utilizar. Voy a querer utilizar la fe, la religión para mi objetivo temporal y lo otro, bueno, ya vendrá. Lo otro será añadidura. Pero el Señor nos dice que es al revés. Primero es Dios, primero es busca el reino. Y entonces eso está metido en la fe contemporánea. Casi como había la visión religiosa que tenían los paganos. Estamos en una realidad neopagana, pero donde está incluido Jesucristo. Pero Jesucristo es uno más. No es Él el único. Y nosotros, claro, ya no adoramos al sol, a las estrellas, algunos todavía sí, pero el ídolo es nuestro bienestar, sentirme bien, que no me piquen ni los mosquitos y que todas las cosas sean como yo me imagino. No es la voluntad de Dios, no es lo que el Señor nos revela. Y eso es porque no escuchamos al Señor y no escuchamos al Señor porque no acogemos al Espíritu Santo. Entonces preferimos a hacer mi novena, hacer una cosa, otra cosa, porque lo otro me parece duro. Incluso cuando me acerco a la Eucaristía, no logro penetrar en el misterio de la Eucaristía. Ayer creo que les decía a ustedes o a otras personas, no recuerdo. Yo les decía, cuando uno comulga, ¿con quién comulga? Y la mayoría de las personas me decía, con Jesús, con Jesucristo. Y yo les decía, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con el Padre. Cuando hacen adoración eucarística, ¿a quién están adorando? A Jesús sacramentado. En Jesús sacramentado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús en el sagrario, en la confesión sacramental, en el matrimonio. Y entonces nos damos cuenta que a veces, a lo más ya, en la misa sí. La confesión no tanto. El matrimonio, no me digan del matrimonio. Porque ese hombre, esa mujer, no me digan que es así. Y entonces no entendemos qué significa la verdad completa porque no entendemos que somos imagen de un Dios que es comunión de amor y que en consecuencia nosotros también somos comunión de amor.
pero estamos heridos, estamos divididos. Y ese dolor que experimentamos consecuencia de esa división, de esa falta de amor, no la podemos curar nosotros separándonos, ¿no? Porque esa es la receta del mundo. Sepárate, rómpete, búscate, reinvéntate, hazte de nuevo. Tienes derecho. O como me decía esa mujer, ay, entonces, como hay violación, hay violencia, entonces a la violencia, hagamos más violencia, pero matemos al que no se pueda defender, al que no pueda quejarse, al inocente más inocente. Y lo hacemos por esos niñitos pequeños, pero hay otro más pequeño. No, ese no me interesa. Está en el útero materno. Tiene que ser cuidado. ¿Y qué importa? Arranquémoslo. Ahí no hay vida, no es de Dios. Y así vamos a hacer justicia. Entonces yo le decía, echamos gasolina al fuego. Y el mensaje contradictorio de que queremos la paz destruyendo a los más pequeños, pero resulta que después descubrimos que hay otros también que me estorban y también a esos otros los tengo que eliminar, entonces aumenta mi lista. Ya no son los niños no nacidos solamente, también son los enfermos, también son los discapacitados, también son los niños que tienen algunos problemas congénitos, que son mucho trabajo, mucha carga, no pueden producir, también hay que matarlos. Y entonces en países, entre comillas, muy progresistas, muy desarrollados, como Noruega, como Cuba, entre comillas, que le gusta tanto a muchas personas, no existe el síndrome de Down. ¿Y por qué? Porque los matan. Y creen que así están siendo felices. Entonces el Señor nos viene a decir, no es destruyendo, es el amor, es la vida nueva. Pero si yo me fijo solamente en lo temporal, me impaciento, me desespero, no tengo la esperanza de una victoria definitiva y de una eternidad feliz. Y entonces digo, ¿no saben qué? De una vez, apuradito, como cuando la gente, le contaba creo el otro día, estaba en el semáforo, no había autos, semáforo en rojo y la gente sonaba el claxon. Pero si está en rojo, ¿para qué quieren que atraviesen la luz roja? Claro, la gente pensaba, no hay otro auto, pasa nomás. Entonces, cuando nos ven, sí, luz roja, el policía te va a multar. No hay policía, no hay cámara, pásate nomás. Eso es la vida del ser humano que todavía no ha encontrado el amor de Dios. Y por eso es que esta enseñanza es muy importante, capítulo 16, porque a partir del capítulo 17 el Señor nos va a decir que somos uno. Pero si es que yo no entiendo esto previo, que la obra del Espíritu Santo, que el fruto del sacramento que pedimos en cada misa, unidad y paz para cada uno de nosotros, entre nosotros, para la iglesia y para el mundo entero. Pero ¿qué hago si yo pido, pero quiero buscar la paz y la unidad a mi manera? Entonces, ¿te va mal en el matrimonio? ¿Cuál es la receta del mundo? Divorcio express. Rapidito, sin necesidad de causa. Eso para toda la vida, eso es imposible, no se puede. Una mujer queda, entre comillas, gestando, ya no, le crea problemas sus estudios, su figura, lo que sea, mata al niño. Entonces acá tienes estos venenos para que destruyas al niño y no haya problema. Y si no, todos los servicios de salud, todos los impuestos, toda la sociedad, el mundo entero va a estar a tu servicio para que asesines a esos inocentes y así seas feliz. Eso no es posible. Eso nos está llevando a la destrucción. Eso está haciendo que nuestra fe se banalice. Y por esa razón necesitamos que se nos revele la verdad completa. Porque si no, uno va a pensar, no, ese era antes, ya es anticuado. O yo prefiero aislarme, mira, yo con la gente, cuanto más lejos mejor. Mejor solo que mal acompañado. Nosotros no somos criaturas, meros individuos.
y necesitamos ser renovados. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que implore, como en Pentecostés, en el Pentecostés que se celebra en cada sacramento, el don del Espíritu Santo, que estamos pidiendo toda la Pascua, todas las plegarias eucarísticas pascuales mencionan la efusión, que es el fruto pascual. ¿Qué es esa efusión? No es infusión, efusión. Es el Espíritu Santo que nos tiene que mover, porque si no, no podemos vivir y si no, no existimos. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.